Nunca pensé que mi mayor logro se convertiría en el catalizador del colapso de mi matrimonio. Esa noche, de pie en nuestra cocina con piso de mármol, mientras observaba a mi esposo Charles destrozar metódicamente mi autoestima frente a nuestros invitados a la cena, sentí que algo dentro de mí finalmente se quebraba. La fachada cuidadosamente construida que había mantenido durante 15 años se resquebrajó, revelando la verdad que había estado tratando desesperadamente de ignorar. Nora solo consiguió el ascenso porque yo moví mis influencias, anunció Charles con naturalidad, haciendo girar su copa de vino mientras nuestros amigos escuchaban atentamente. Ella siempre ha sido competente, pero todos sabemos que necesitaba ese empujón extra. Sus palabras cortaron el aire como cuchillos perfectamente afilados, cada uno dando en el blanco con precisión quirúrgica. Me agarré del borde de la encimera de granito y se me pusieron los nudillos blancos. La celebración del 10º cumpleaños de nuestra hija Sophie se había transformado en otro escenario para que Charles realizara su acto favorito, el marido exitoso que apoya amablemente a su esposa mediocre. La peor parte no fue la humillación. Me di cuenta de que había permitido que esta historia se convirtiera en nuestra realidad. El ascenso a vicepresidente senior de Reynolds & Chow Marketing había sido mi mayor logro después de 12 años de trabajo incansable. Había sacrificado incontables tardes con Sophie, me había perdido funciones de la escuela primaria, y había volcado cada gramo de mi creatividad en crear campañas innovadoras que habían transformado nuestra agencia boutique en una potencia regional. Sin embargo, allí estaba Charles, quitándole importancia a todo con un gesto de la mano y esa sonrisa condescendiente ensayada. ¿Recuerdas cuando ella ni siquiera podía manejar la cuenta de Johnson? Se rió entre dientes, animando a nuestros amigos a que se unieran. Si yo no hubiera intervenido, habría dejado la frase en el aire, cargada de implicancias. En el caso de Johnson, mi primer proyecto importante después de volver de la baja por maternidad, Charles me había ayudado minando mi confianza a cada paso, cuestionando mis decisiones delante de los clientes y, finalmente, atribuyéndose el mérito del lanzamiento exitoso de la campaña. Me había convencido de que era normal, de que su interferencia provenía de un lugar de amor y preocupación. Qué equivocada estaba. Al mirar alrededor de nuestro comedor, decorado con gran habilidad, vi la verdad reflejada en los ojos de nuestros invitados. Algunos se mostraron incómodos, otros compasivos, pero la mayoría simplemente aceptó la versión de Charles de los hechos. Después de todo, él era Charles Morrison, el brillante banquero de inversiones que le había dado a su esposa la oportunidad de jugar a tener una carrera, el marido perfecto que le permitió a su esposa perseguir sus intereses mientras él mantenía su estilo de vida. Sophie estaba sentada en el otro extremo de la mesa, empujando su pastel de cumpleaños alrededor del plato con la mirada fija hacia abajo. A los 10 años ya estaba aprendiendo las lecciones equivocadas sobre lo que significaba ser una mujer, una esposa, una profesional. Pensarlo me provocó un escalofrío en la espalda. Más tarde esa noche, después de que nuestros invitados se hubieran ido y Sophie estuviera acostada, me paré frente al espejo del baño y me miré de verdad por primera vez en años. La mujer que me devolvía la mirada era una desconocida, con el pelo perfectamente peinado, un vestido de diseñador y un maquillaje impecable que ocultaba el cansancio subyacente. Me había convertido exactamente en lo que Charles quería, en un hermoso complemento para su historia de éxito. Pero algo había cambiado. El ascenso había despertado algo en mí que Charles no podía controlar. Mi equipo me había elegido, había reconocido mis capacidades y había depositado su fe en mi visión. Por primera vez en años, tuve la prueba de que no era solo la esposa de Charles Morrison cuando me desmaquillé. Descubrí una notificación por correo electrónico en mi teléfono. Marie Roy, editora en jefe de Business Quarterly, quería presentarme en su número sobre mujeres en el marketing. No me pasó desapercibida la ironía. Tenía la oportunidad de contar mi historia real, no la versión cuidadosamente seleccionada que Charles había elaborado. Cerré los ojos y recordé el rostro de Sophie durante la cena. ¿Qué ejemplo le estaba dando? ¿Que era aceptable dejar que alguien apagara tu luz? ¿Que el éxito se lograba con la sumisión y el silencio? Pensarlo me hizo sentir mal físicamente. Mi teléfono volvió a vibrar, otro correo electrónico, esta vez de Charles. Estaba preocupado por mi próxima presentación ante la junta directiva. Déjame revisarlo antes de que te avergüences, escribió, sus palabras destilando la condescendencia que le resulta familiar. Ambos sabemos que las presentaciones no son tu fuerte. Algo se rompió.
Los años de manipulación sutil, de crítica útil, de humillación pública disfrazada de apoyo afectuoso, todo cristalizó en ese momento. Abrí mi computadora portátil y comencé a escribir una respuesta para Marie Roy. No era la respuesta que Charles hubiera aprobado, no era la versión depurada de mi experiencia que él había elaborado, sino la verdad. Mientras escribía, lo oía en el dormitorio, hablando por teléfono sobre su última inversión, con voz segura y autoritaria. No tenía idea de que en nuestro elegante baño, su esposa perfectamente cuidada, finalmente estaba escribiendo su propia historia. La pregunta era, ¿tendría el coraje de contarla? El cursor parpadeaba en mi pantalla, esperando mi decisión. El futuro de Sophie, mi futuro, estaba en juego. Respiré profundamente y comencé a escribir mi verdad, sabiendo que una vez publicada, no habría vuelta atrás. La fachada perfecta se haría añicos y tendría que enfrentar las consecuencias de finalmente encontrarme en mi propia luz. La entrevista de la revista lo cambió todo. Pasé 3 horas con Marie Roy en un rincón tranquilo de un café del centro, lejos de mis lugares habituales donde Charles podía encontrarse con sus socios comerciales. Mientras hablaba, años de mentiras cuidadosamente construidas comenzaron a desmoronarse. Le hablé de cómo había creado la división digital de la agencia desde cero mientras lidiaba con constantes ataques en casa, de cómo había lanzado campañas exitosas entre mis asistencias a galas benéficas donde Charles me presentaba como su encantadora esposa que incursiona en el marketing. Has liderado algunas de las campañas más innovadoras de la industria, señaló Marie, mientras su bolígrafo se movía rápidamente sobre su cuaderno. ¿Y aún así tu esposo se atribuye el mérito de tu éxito? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de implicaciones. Revolví mi café, que ya estaba frío, para ganar tiempo y formular una respuesta que no sonara como la historia de la víctima. Charles cree en apoyar mis intereses, dije con cuidado, usando su término preferido para mi carrera. El bolígrafo de Marie dejó de moverse. Me miró por encima de sus gafas de lectura, con expresión amable pero inquisitiva. Nora, ¿por qué accediste a esta entrevista? La verdad estalló antes de que pudiera detenerla. Porque mi hija necesita ver que su madre no es solo un cómplice del éxito de su padre. Esa tarde, cuando regresé a casa, me encontré con Charles en su despacho, rodeado de informes financieros. Apenas me miró cuando entré. La mujer de Roy me llamó, dijo con naturalidad, quería verificar algunos detalles sobre mi evolución profesional. Su tono me heló la sangre. ¿Qué le dijiste?, pregunté intentando mantener la voz firme. La verdad, por supuesto. Finalmente me miró a los ojos, pero su sonrisa no llegó a ellos. Que he sido fundamental en tu éxito. Que mis conexiones y mi orientación te han abierto puertas. Se puso de pie y se acercó a mí con la misma confianza mesurada que usaba en las reuniones de directorio. Protegí nuestra narrativa, cariño. Como siempre lo hago. Sentí la necesidad habitual de aceptar, de agradecerle su protección. En cambio, me oí decir, esa no es la verdad, Charles. El silencio que siguió fue ensordecedor. La expresión de Charles pasó de la sorpresa a algo más sombrío. Ten cuidado, Nora. Recuerda con quién estás hablando. Recuerdo exactamente con quién estoy hablando, respondí con una voz más fuerte de lo que sentía. El hombre que lleva 15 años atribuyéndose el mérito de mi trabajo. Su risa era aguda, cortante. ¿Tu trabajo? ¿La cuenta Johnson? ¿La transformación digital? ¿La fusión con Burton? Nada de eso habría sucedido sin mí. Tienes razón, dije, viendo cómo su rostro se transformaba en una expresión de satisfacción. No habría sucedido sin ti, que te aseguraste de insertarte en cada éxito, de reclamar cada victoria como tuya. Pero las ideas, la ejecución, el trabajo en sí. Todo eso fue cosa mía. Estás histérica, me despidió volviéndose hacia su escritorio. Hablaremos de esto cuando estés pensando con claridad. Puse una carpeta sobre su escritorio. Impresiones de correos electrónicos, actas de reuniones, presentaciones. Los verificadores de datos de la revista las tendrán por la mañana. Todo documentado. Todo fechado. Mis ideas, mis presentaciones, mis éxitos. Me temblaban las manos, pero mi voz se mantuvo firme. No puedes reescribir esta historia, Charles. Hojeó los documentos, su rostro se ensombrecía con cada página.
Estás cometiendo un error, dijo en voz baja. Piensa en Sophie, en nuestra reputación. Estoy pensando en Sophie, le respondí. Pienso en lo que ve cuando observa a su padre menospreciar los logros de su madre. Lo que está aprendiendo sobre su propio valor. Yo te hice, susurró mientras la máscara finalmente se le caía. Todo lo que eres es gracias a mí. Alargué la mano hacia el picaporte y me detuve antes de irme. No, Charles. Todo lo que soy es a pesar de ti. Esa noche me quedé despierto en nuestro dormitorio de invitados, escuchando a Charles Pace en su oficina. Mi teléfono vibraba periódicamente con mensajes de las esposas de sus amigos. Sutiles advertencias sobre la importancia de ser agradecido y razonable. Lo apagué y abrí mi computadora portátil, abriendo la presentación en la que había estado trabajando para la reunión de la junta directiva de la semana siguiente. Charles ya se había ofrecido a pulirla por mí como siempre lo hacía. Pero esta vez mi versión original se mantendría. Mientras trabajaba, oí que la puerta de Sophie se abría y sus pasos silenciosos en el pasillo. Apareció en la puerta, agarrando su conejo de peluche favorito. «Mamá, ¿estás bien?» Le di unas palmaditas a la cama que estaba a mi lado y ella se subió, acurrucándose cerca de mí como solía hacerlo cuando era más pequeña. «Estoy más que bien, cariño. Finalmente estoy siendo honesta». Ella se quedó callada por un momento jugando con las orejas de su conejo. Papá parecía muy enojado durante la cena. Dijo que estabas tratando de avergonzarlo. Se me encogió el corazón. Por supuesto, él ya había empezado a contarle la historia. Sophie, mírame, dije con dulzura. A veces decir la verdad hace que la gente se sienta incómoda, especialmente cuando se han acostumbrado a escuchar una versión diferente de los hechos. Pero eso no significa que esté mal. Como cuando Jenny se atribuyó el mérito de mi proyecto de ciencias, me preguntó, haciendo referencia a un incidente del semestre pasado. Exactamente así, respondí, al ver que la comprensión amanecía en sus ojos. ¿Y qué hiciste al respecto? Le mostré a la señora Thompson mi cuaderno de investigación. Ella dijo orgullosa. Con todas mis ideas y experimentos, la abracé fuerte, respirando el dulce aroma de su champú. Así es. Defendiste tu trabajo aunque daba miedo. Eso es exactamente lo que estoy haciendo ahora. Mientras Sophie se quedaba dormida a mi lado, yo seguía trabajando en mi presentación. Cada diapositiva representaba años de creatividad reprimida, de ideas que había dejado que Charles mejorara hasta que apenas eran reconocibles como mías. Pero ya no. Mañana se publicaría el artículo de la revista. La semana que viene lo presentaría ante la junta directiva. Y por primera vez en 15 años, ambas serían completamente mías, sin lugar a dudas. La mañana en que la revista llegó a los kioscos, me desperté con 37 llamadas perdidas y más de 100 mensajes de texto. Charles no había vuelto a casa la noche anterior, una pequeña gracia que me permitió preparar a Sophie para la escuela sin el peso de su presencia. Mientras preparaba su almuerzo, mi teléfono vibró con otra llamada de su madre. ¿Tienes idea de lo que has hecho? La voz de Patricia destilaba la habitual desaprobación. ¿Charles te construyó de la nada y así es como se lo pagas? Observé a Sophie a través de la ventana de la cocina mientras esperaba su viaje compartido, su mochila parecía más pesada de lo habitual. Ya terminé de hablar de esto, Patricia, especialmente delante de Sophie. Esa niña se burló. Otro ejemplo de tu egoísmo. Si hubiera sido una esposa y madre de verdad en lugar de estar buscando ascensos. Terminé la llamada a mitad de frase, algo que nunca me había atrevido a hacer antes. Me temblaban las manos, pero no de miedo. Por primera vez sentí una rabia limpia en lugar de vergüenza por sus palabras. El artículo de la revista era todo lo que había esperado y todo lo que había temido. María había tejido mi historia con maestría, contrastando mis logros profesionales con el menosprecio sistemático que había sufrido en casa. El título por sí solo, liberándose, como Nora Morrison construyó un imperio mientras derribaba muros, ya habría hecho enfadar a Charles. Mi teléfono sonó con un correo electrónico del Departamento de Relaciones Públicas de nuestra empresa. El artículo estaba ganando terreno y querían saber cómo manejar la creciente atención de los medios. Recibí otro mensaje de recursos humanos, programando una reunión de emergencia para esa tarde. Ya me lo esperaba,
me había preparado para ello, pero la realidad me revolvió el estómago. Cuando llegué a la oficina, Karen, de contabilidad, me detuvo en el vestíbulo. Siempre lo supimos, dijo en voz baja apretándome el brazo. La forma en que aparecía sin avisar, como uno dudaba de sí mismo después de sus útiles sugerencias. Lo vimos. Contuve las lágrimas. ¿Por qué no dijiste nada? Su sonrisa era triste. ¿Nos habrías creído entonces? La reunión de recursos humanos fue exactamente lo que había esperado. Preocupaciones sobre la imagen de la empresa, dudas sobre mi capacidad para manejar la publicidad, sutiles sugerencias de que tal vez quisiera tomarme una licencia. Puse mi carpeta de documentación sobre la mesa. Años de correos electrónicos, presentaciones, testimonios de clientes. Entiendo sus preocupaciones, dije con voz firme, pero todo lo que dice ese artículo está documentado, incluida la interferencia de Charles en los asuntos de la empresa. Los miré a los ojos a cada uno de ellos. No voy a tomarme una licencia. No voy a renunciar y no voy a pedir disculpas por decir la verdad. A última hora de la tarde, Charles finalmente hizo su movimiento. Entró en mi despacho sin llamar, impecablemente vestido, pero con ojeras que su caro corrector no lograba ocultar. Retractaos, exigió sin preámbulos. Díganles que la citaron mal, que estaban bajo estrés. Podemos darle la vuelta a esto. Seguí escribiendo mi correo electrónico sin levantar la vista. No. Nora. Su voz tenía ese tono de advertencia que había aprendido a temer. Piensa en lo que estás haciendo. A mí, a Sophie, a nuestro apellido. Por fin me encontré con su mirada. He pensado en ello. Durante 15 años no he pensado en nada más. En cómo decir las cosas para que no te enfades. En cómo triunfar sin que te amenacen. Cómo criar a nuestra hija para que sea fuerte y al mismo tiempo mostrarle que su madre era débil. Te lo di todo, susurró, inclinándose sobre mi escritorio. Las conexiones, las presentaciones, el estilo de vida. Me diste una jaula, corregí, poniéndome de pie para recibir su mirada. Una jaula hermosa y dorada donde podría jugar al éxito siempre y cuando nunca olvidara quién tenía la llave. Pero esto es lo que nunca entendiste, Charles. Construí esta carrera, ladrillo a ladrillo, cliente a cliente. Lo único que me diste fue el recordatorio constante de que necesitaba trabajar el doble para demostrar que lo merecía. Un golpe en mi puerta interrumpió su respuesta. Mi asistente Sara estaba allí, nerviosa pero decidida. Señorita Morrison, a la junta le gustaría verla. Ahora, la sonrisa de Charles se tornó triunfante. Nunca te creerán a ti antes que a mí. He estado gestionando tu carrera desde el primer día. Reuní mi portátil y la carpeta de documentación. Ese es exactamente el problema, Charles. Has estado tan ocupado gestionando mi carrera que nunca te diste cuenta de que ya no podía gestionarla. Mientras caminaba hacia la sala de juntas, los mensajes seguían inundando mi teléfono. Compañeras expresando su apoyo. Otras mujeres compartiendo historias similares. Y enterrado entre ellas, un simple texto de Sophie. Estoy orgullosa de ti, mamá. Me enderecé y abrí las puertas de la sala de juntas. Lo que fuera que viniera después, lo enfrentaría con firmeza. La puerta de la jaula estaba abierta y no iba a volver a entrar. La sala de juntas estaba más fría de lo habitual. 12 pares de ojos me siguieron mientras tomaba asiento con la carpeta de cuero que contenía 15 años de documentación pesada en mis manos. El amigo más cercano de Charles en la junta, Richard Sterling, fue el primero en hablar. Nora, creo que todos entendemos que estás pasando por algunos problemas personales, comenzó, su tono destilaba preocupación fingida. ¿Pero traer asuntos domésticos al lugar de trabajo? Lo interrumpí abriendo mi portafolios. Hablemos de la fusión con Burton, dije mientras deslizaba copias de correos electrónicos fechados sobre la mesa pulida. En concreto de cómo Charles intentó sabotear nuestra presentación filtrando información a los competidores. La sala quedó en silencio. Seguí presentando metódicamente pruebas, no solo de la interferencia de Charles, sino también de mis propios logros, informes de análisis de mercado con mi firma, testimonios de clientes que elogiaban mis estrategias innovadoras. Las proyecciones de ingresos que había superado en 2 dígitos.
El artículo de la revista no trataba de airear trapos sucios, dije, mirando a cada miembro de la junta a la cara. Se trataba de recuperar mi identidad profesional. Una identidad que ha generado más de 50 millones de dólares en ingresos para esta empresa, solo en los últimos 5 años. Margaret Evans se inclinó hacia adelante con expresión pensativa. Como era la única mujer en la junta directiva, siempre había sido cordial pero distante. En ese momento algo parecido a un reconocimiento brilló en sus ojos. Estos patrones de interferencia, dijo examinando un hilo de correo electrónico, se extienden más allá de la participación directa de su marido. Hay intentos sistemáticos de socavar su autoridad, desviar a sus clientes, alterar sus presentaciones. Sí, lo confirmé. Todo está documentado, todo está fechado, todo se conserva a pesar de los múltiples intentos de borrarlos de nuestros servidores. La puerta de la sala de juntas se abrió de golpe. Charles entró furioso con la compostura que había mantenido cuidadosamente. Esto es ridículo. Nora está sufriendo claramente algún tipo de crisis nerviosa. Señor Morrison, la voz de Margaret interrumpió su bravuconería. Esta es una reunión de directorio a puertas cerradas. Una a la que, como no eres empleado, no tienes derecho a asistir. Su rostro se sonrojó. He estado asesorando a esta empresa durante... Ese es precisamente el problema, lo interrumpí sacando otro documento. Su trabajo de consultoría por el que la empresa ha estado pagando consiste principalmente en interferir en las operaciones de mi departamento. Aquí hay un desglose de las horas facturadas en comparación con las entregas reales. Richard se movió incómodo. Charles ha sido un asesor valioso. Charles nos ha estado cobrando por sabotear la carrera de su esposa, afirmó Margaret rotundamente. Y le hemos estado pagando por hacerlo. Las 2 horas siguientes fueron brutales. Examiné cada proyecto, cada éxito, cada revés con un detalle insoportable. Vi cómo mi matrimonio se desintegraba en paralelo a la fachada profesional de Charles, a medida que más miembros de la junta directiva empezaban a ver el patrón. Mi teléfono vibró suavemente. Era un mensaje de texto de la escuela de Sophie. Se había puesto a llorar durante la clase después de que algunos niños le mostraran el artículo de la revista en sus teléfonos. Se me encogió el corazón, pero me obligué a concentrarme. Le había enseñado que la fuerza a veces implicaba enfrentarse a duras verdades. Ahora tenía que vivir esa lección. No pido nada, concluí mientras reunía mis documentos. Acepte la oportunidad de hacer mi trabajo sin interferencias. El artículo de la revista se publica. La verdad ha salido a la luz. La forma en que procederemos a partir de ahora depende de la junta directiva. Charles se rió amargamente. Has destruido todo. Nuestro matrimonio, mi reputación. No, Charles, interrumpió Margaret. Ella ha dejado al descubierto algo que debería haberse abordado hace años. La verdadera pregunta es cuánta responsabilidad ha creado para esta empresa con sus acciones. Salí de la sala de juntas sintiéndome más aliviada a pesar de la incertidumbre que me esperaba. En el ascensor, mi teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Sophie. ¿Podemos comer pizza esta noche? ¿Solo nosotras? Las lágrimas me picaron en los ojos mientras respondía. Por supuesto, cariño. Puedes ponerle los ingredientes que quieras. Afuera se habían reunido los periodistas. El BMW de Charles brillaba por su ausencia en el lugar de estacionamiento. Al parecer, había huido en lugar de enfrentarse a los medios. Enderecé la columna y caminé hacia mi coche, ignorando las preguntas que me gritaban. Tenía una cita para cenar con mi hija y por primera vez en años, no necesitaba el permiso de nadie para quedármela. Esa noche, mientras observaba a Sophie separar metódicamente la piña de la pizza, una elección de aderezo que se habría ganado la desaprobación de Charles, vi que la fuerza reemplazaba al miedo en sus ojos. «Mamá», preguntó limpiándose las manos con una servilleta. «¿Sabías que sería tan difícil cuando decidiste decir la verdad?» Extendí la mano sobre la mesa para apretarle la suya. «Sí, pero a veces las cosas correctas son las más difíciles. Y a veces tenemos que romper algo por completo para reconstruirlo más fuerte». Ella asintió con la cabeza, con una sabiduría que superaba sus años en su expresión. Como cuando tuve que reiniciar mi proyecto de ciencias después de que el primer diseño fallara.
Exactamente así. Sonreí, recordando cómo se había negado a darse por vencida, a pesar de que Charles insistió en que contratáramos a un tutor para corregir su trabajo. La verdad no nos destroza, Sophie. Nos libera. Los papeles del divorcio llegaron un martes por la mañana, entregados en mi oficina en lugar de en nuestra casa. Fue el primer intento de Charles de humillarme públicamente desde que se publicó el artículo. Los firmé sin dudarlo mientras observaba cómo años de manipulación se disolvían en chorros de tinta azul. Mi abogada, Rebecca Torres, estaba sentada frente a mí, con una expresión cuidadosamente neutral. Está solicitando la custodia total de Sophie, me advirtió, deslizando otro documento sobre mi escritorio. Afirmar que tu comportamiento errático reciente y la priorización de tu carrera por sobre tu familia te convierten en una madre no apta. Las palabras me golpearon como golpes físicos, pero me negué a permitir que me destrozaran. Nunca ha asistido a una reunión de padres y maestros solteros, respondí, abriendo un calendario en mi computadora portátil. Aquí 15 años de eventos escolares, citas médicas, recitales de baile, a todos los que asistí, la mayoría de ellos en solitario porque Charles estaba demasiado ocupado con el trabajo. Rebecca asintió y agregó la información a sus notas. También está impugnando el acuerdo prenupcial, alegando que tu difamación de su carácter lo invalida. Casi me río de la ironía. El acuerdo prenupcial había sido idea de Charles. Su manera de recordarme que todo lo que teníamos era gracias a él. Ahora protegería la carrera que había construido a pesar de él. Esa noche encontré a Sophie en su habitación, rodeada de viejos álbumes de fotos. Me explicó que los había enviado papá, sin mirarme a los ojos. Dijo que debía recordar cómo era nuestra familia antes de que arruinaras todo. Me senté a su lado y miré una foto de su 7º cumpleaños. Charles estaba detrás de mí, con su mano sobre mi hombro y parecía posesivo en lugar de solidario. Sonreía, pero tenía la mirada perdida, ya retirándose al espacio seguro que había construido en mi mente. ¿Qué ves en estas imágenes, Sophie? Trazó el borde de una foto. En todas ellas, estás desvaneciendo en el fondo. Incluso cuando estás al frente es como si quisieras desaparecer. Se me hizo un nudo en la garganta. Eso era exactamente lo que estaba pasando. Y por eso tuve que hablar. El abogado de papá llamó a la abuela Patricia. Ella continuó en voz baja. Quieren que le diga al juez que siempre estás trabajando y nunca tienes tiempo para mí. Contuve las lágrimas. ¿Qué quieres decirle al juez? Ella levantó la mirada, con la barbilla en una posición que me recordó a mí misma. La verdad. Que me enseñaste a defenderme incluso cuando da miedo. Que nunca te perdiste una feria de ciencias o un recital de baile, incluso cuando tenías reuniones importantes. Que tú me haces sentir fuerte. El timbre sonó, interrumpiendo nuestro momento. Era el asistente de Charles, Thomas, que parecía incómodo. El señor Morrison me pidió que recogiera algunas de sus cosas, me explicó sin mirarme a los ojos. Mientras Thomas recogía las pertenencias de Charles, me di cuenta de que se quedaba cerca de mi oficina en casa. No encontrará nada que ayude a su caso, dije en voz baja. Aprendí a guardar los recibos hace mucho tiempo. Thomas hizo una pausa y luego sacó un sobre de su chaqueta. Él no sabe que te estoy dando esto, susurró. Pero también he estado documentando cosas. Las veces que me pidió que ajustara sus presentaciones, que redirigiera sus correos electrónicos, que programara conflictos con sus reuniones importantes. Tragó saliva. Debería haber dicho algo antes. Esa noche, después de que Sophie se durmiera, me senté en mi oficina a revisar los documentos de Thomas. Presentaban un claro panorama de sabotaje sistemático. Pequeños actos que, tomados individualmente, podrían desestimarse como errores, pero que juntos formaban un patrón de socavamiento deliberado. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de Margaret Evans. Reunión de la Junta Directiva mañana. Estamos revisando todos los contratos de consultoría. Traigan todo lo que tengan. Miré la foto de Sophie en mi escritorio, no uno de los retratos familiares preparados que prefería Charles, sino una foto espontánea de ella en mi oficina, con mi blazer demasiado grande y fingiendo dirigir una reunión. Ella sonreía, segura, desinhibida. Vamos a reescribir esta historia, le susurré a su imagen.
No solo para nosotras, sino para todas las mujeres a las que les han dicho que brillen menos, que ocupen menos espacio, que estén agradecidas por la jaula que llaman protección. A la mañana siguiente me enfrentaría de nuevo a la Junta. Charles intensificaría sus ataques legales. Patricia continuaría su campaña de destrucción sutil. Pero por primera vez en 15 años, estaba lista para la lucha. Porque esta vez, no estaba luchando solo por mí. Estaba luchando por la niña que necesitaba ver que a veces, el tipo de amor más difícil es el que aprendemos a darnos a nosotros mismos. La audiencia de custodia se fijó para el jueves. Estaba sentada en el pasillo del juzgado, revisando mi documentación por última vez, cuando recibí un mensaje de texto inesperado del segundo al mando de Charles en su empresa de inversiones. Revisa tu correo electrónico. Ahora bien, el archivo adjunto era una grabación de Charles en una reunión de directorio hace 6 meses. Su voz, suave como el whisky añejo, describía su gestión estratégica de mi carrera. El éxito de Nora necesita ser controlado, explicó a sus colegas. Demasiada independencia podría desestabilizar toda nuestra dinámica. He pasado años creando su imagen pública. No podemos permitir que lo arruine ahora. Le envié la grabación a Rebecca de inmediato. Ella respondió en cuestión de minutos. Esto lo cambia todo. Te lo digo ahora. Pero antes de que Rebecca llegara, vi a Patricia acercándose, sus tacones Hermès resonando contra el piso de mármol. Detrás de ella caminaba la maestra favorita de Sophie, la señora Henderson. ¿Nora? La sonrisa de Patricia era muy aguda. La señora Henderson tiene algunas preocupaciones sobre el bienestar de Sophie bajo su cuidado. Me puse de pie con las piernas firmes a pesar de que mi corazón latía aceleradamente. ¿En serio? ¿La misma señora Henderson que nominó a Sophie para el premio a la científica joven? ¿Quién elogió su creciente confianza en mí en mi correo electrónico la semana pasada? La señora Henderson parecía incómoda. La señora Morrison. La otra señora Morrison sugirió que los recientes arrebatos emocionales de Sophie fueron causados por ver fielmente a su madre defenderse. La interrumpí. ¿O viendo a su padre intentar destruir la reputación de esa misma madre? Me sentí presionada. La señora Henderson soltó sin mirar a Patricia. Me dijeron que si no testificaba sobre el deterioro de la conducta de Sophie, la escuela podría perder a su mayor donante. La cara de Patricia palideció. ¿Cómo te atreves a insinuar? Ahórratelo. La voz de Rebecca atravesó la tensión mientras caminaba por el pasillo con la tableta en la mano. Señora Henderson, ¿estaría dispuesta a hacer una declaración sobre este intento de manipulación de testigos? Esa noche me senté en mi oficina a repasar los eventos del día con Margaret Evans. La grabación se filtró a varios miembros de la junta directiva, lo que llevó a una sesión de emergencia programada para el lunes. La firma de Charles se está distanciando, me informó Margaret. Están realizando una auditoría interna de todas sus interacciones con los clientes. Al parecer tu situación los ha puesto nerviosos por otras posibles manipulaciones. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de Sophie. ¿Puedo volver a casa ya? Los abogados de papá no paran de hacerme preguntas y la abuela Patricia no deja de llorar. Le respondí el mensaje de inmediato. Por supuesto, cariño. Te recogeré yo mismo. Mientras conducía hacia el nuevo ático de Charles, reflexioné sobre lo rápido que se habían desmoronado las cosas. La fachada cuidadosamente construida que había construido se estaba desmoronando, revelando la podredumbre que había debajo. Pero mientras observaba a Sophie correr hacia mi auto con la mochila rebotando contra sus hombros, vi algo más, los cimientos de una nueva historia, construida sobre la verdad y no sobre las apariencias. Mamá, me dijo mientras conducíamos de regreso a casa. El abogado de papá me mostró fotografías nuestras en eventos benéficos y galas. Dijo que demostraban que éramos una familia feliz. Pero se detuvo y jugueteó con el cinturón de seguridad. En todos los casos estás de pie, ligeramente detrás de papá, como si estuvieras tratando de esconderte. Lo era, admití. Durante mucho tiempo pensé que ese era mi lugar. ¿A dónde perteneces tú ahora? La miré por el espejo retrovisor. Donde quiera que elija estar, y ahora mismo, estoy a tu lado, ayudándote a convertirte en alguien que nunca tenga que esconderse.
En casa encontré un correo electrónico de Thomas. Más empleados de la empresa de Charles se presentaban con historias de manipulación y control. El patrón con el que había vivido durante 15 años no era exclusivo de nuestro matrimonio. Era su modus operandi en todas sus relaciones. La revisión del consejo el lunes, Margaret había advertido antes. No será agradable. Los partidarios de Charles no se rendirán sin luchar, pero mientras observaba a Sophie haciendo sus deberes en la mesada de la cocina, levantando la vista de vez en cuando para dedicarme una pequeña sonrisa, supe que podía afrontar lo que viniera después. La verdad, una vez dicha, no podía volver a encerrarse en una jaula. El lunes por la mañana llegó con un circo mediático frente a nuestro edificio de oficinas. Charles había lanzado un ataque preventivo, concediendo una entrevista exclusiva en la que se presentaba como víctima de la ambición de una esposa ingrata. Caminé entre la multitud de periodistas con la cabeza en alto, mientras las palabras de Sophie en el desayuno resonaban en mi mente. Muéstrales quién eres realmente, mamá. No quien dice papá que eres. La sala de juntas estaba repleta. Charles se sentó en un extremo, flanqueado por sus abogados y los aliados que le quedaban. Yo tomé asiento en el extremo opuesto con Margaret Evans a mi lado. Las pruebas contra Charles eran condenatorias. Años de manipulación sistemática, irregularidades financieras y sabotaje corporativo, todo meticulosamente documentado. Antes de comenzar, el abogado de Charles comenzó: mi cliente quisiera proponer un acuerdo. La custodia total de Sophie vuelve a él, la señora Morrison renuncia a su puesto y, a cambio, recibe una generosa indemnización por despido. Sentí, más que vi, que Margaret se ponía rígida a mi lado. Pero antes de que ninguno de los dos pudiéramos responder, la puerta de la sala de juntas se abrió. Thomas entró seguido de otros 3 asistentes de la firma de Charles. Nos gustaría hacer declaraciones, anunció Thomas con voz temblorosa pero decidida, sobre el patrón de conducta del señor Morrison. Durante la siguiente hora, detallaron años de manipulación. Documentos alterados. Comunicaciones interceptadas. Sabotaje deliberado de carreras. No solo la mía, sino cualquier mujer que demostrara demasiada promesa. Demasiada independencia. El rostro de Charles se puso cada vez más rojo. Están mintiendo, farfulló. Nora los incitó a hacer esto. ¿Cómo tú incitaste a la señora Henderson a mentir sobre Sophie? Lo interrumpí, deslizando la declaración jurada de la maestra por la mesa. ¿O tal vez incitaste a Thomas a alterar mis presentaciones? La evidencia era irrefutable: correos electrónicos, grabaciones. Los registros financieros mostraban cómo Charles había facturado a la empresa las horas que había pasado socavando mi trabajo. Su imagen cuidadosamente construida se desmoronaba con cada nueva revelación. Yo te hice, finalmente explotó. Se levantó de repente y su silla se cayó hacia atrás. No eras nada cuando te encontré. Un redactor novato con grandes sueños y sin conexiones. Te lo di todo. No, Charles, respondí con calma. Te lo llevaste todo. Mi confianza. Mi independencia. Mi voz. Pero cometiste un error crucial: dejaste que me quedara con mi talento. Y el talento, a diferencia de tu poder, se hace más fuerte en silencio. La decisión del directorio fue unánime. Los contratos de consultoría de Charles fueron rescindidos. Se realizará una auditoría externa de todas sus interacciones con la empresa. Y yo conservaría mi puesto con más autoridad sobre la división digital que había creado. Fuera de la sala de juntas, Margaret me apretó el brazo. El juez querrá ver las transcripciones de hoy, dijo. En particular, el arrebato de Charles. Esto respalda todo lo que ha documentado sobre su comportamiento controlador. Esa tarde fui a buscar a Sophie a la escuela. Se subió al auto agarrando un papel con una gran A roja. Mi ensayo sobre mujeres fuertes ganó el primer lugar, anunció orgullosa. Escribí sobre ti. Se me llenaron los ojos de lágrimas al leer sus palabras. Mi madre me enseñó que a veces, lo más valiente no es luchar contra los dragones. Es admitir que existen en primer lugar. Ella me mostró que decir la verdad, incluso cuando duele, es mejor que vivir una mentira que mata lentamente tu espíritu. En casa encontré un correo electrónico de Marie Roy.
La revista quería hacer una historia complementaria, no sobre Charles ni el escándalo, sino sobre las innovaciones de marketing digital que yo había promovido. Es hora, escribió Marie, de que el mundo vea tu trabajo, no tus heridas. Volví a mirar el ensayo de Sophie, exhibido con orgullo en nuestro refrigerador. Los dragones seguían ahí. El pleito de Charles. La guerra social de Patricia. Los susurros y el juicio de quienes preferían la mentira cómoda a la verdad incómoda. Pero por primera vez en 15 años, no los enfrentaba solo. Y lo que es más importante, no los enfrentaba desde una posición de debilidad, sino desde una posición de fortaleza ganada con esfuerzo. La audiencia sobre la custodia duró 3 días. La imagen cuidadosamente elaborada que Charles tenía del padre devoto se desmoronó bajo el peso de la realidad. Se perdió reuniones de padres y maestros, olvidó cumpleaños y Sophie tenía un calendario detallado que mostraba quién había estado presente en cada momento importante de su vida. Su señoría, argumentó el abogado de Charles, mi cliente proporcionó un entorno estable y próspero. El dinero no es estabilidad, interrumpió Sophie desde el estrado de los testigos, con voz pequeña pero firme. Mamá me mostró que ser honesto acerca de quién eres es más importante que fingir ser perfecto. La decisión del juez fue clara, la custodia principal para mí y el derecho de visita supervisada para Charles hasta que concluya la terapia familiar. Patricia salió furiosa de la sala, pero no antes de que yo pudiera ver un destello de reconocimiento en sus ojos. La misma mirada que había visto en mi propio espejo durante 15 años. Esa noche, mientras ayudaba a Sophie con su proyecto de ciencias, recibí un correo electrónico inesperado de Claire, la hermana de Charles. Dejé a David la semana pasada, escribió. Al verte enfrentarte a Charles me di cuenta de que no tenía por qué seguir fingiendo que todo estaba bien. Gracias por mostrarme lo que es el coraje. Mamá. Sophie levantó la vista de sus notas del experimento. ¿Está bien que todavía ame a papá, incluso después de todo? Dejé mi teléfono a un lado. Por supuesto que lo está. El amor no es como un interruptor que podemos apagar. Es más como tus experimentos científicos. A veces tenemos que ajustar las variables para encontrar el equilibrio adecuado. Ella asintió y agregó otra medida a su gráfico. Como por ejemplo, todavía respetas sus buenas cualidades como hombre de negocios, pero ya no dejas que te controle. Exactamente. Podemos reconocer lo bueno y al mismo tiempo protegernos de lo malo. A la mañana siguiente llegué a la oficina y me encontré con Thomas esperándome. Le habían ofrecido un puesto en una empresa de la competencia, pero quería mi consejo antes de aceptar. Charles siempre tomaba las decisiones importantes, me explicó. No estoy segura de saber cómo confiar en mi propio criterio. Entiendo ese sentimiento, respondí. Pero esto es lo que aprendí. La voz que te dice que no eres capaz. Esa no es tu voz. Es el eco de alguien que necesitaba que lo creyeras. Más tarde ese día, Margaret convocó una reunión improvisada. La auditoría externa del trabajo de consultoría de Charles había descubierto un patrón de comportamiento similar en otras empresas. Están lanzando sus propias investigaciones, informó. Su historia abrió una compuerta. Pensé en el correo electrónico de Claire, en Thomas aprendiendo a confiar en sí mismo, en Sophie encontrando su voz en el tribunal. La verdad no solo me había liberado, sino que había creado unas repercusiones que nunca esperé. Esa noche Sophie me mostró su proyecto de ciencias terminado, un experimento que demostraba cómo las plantas crecen más fuertes cuando se exponen al estrés, siempre que tengan el apoyo adecuado. ¿Ves, mamá? Señaló sus resultados. Las plantas que enfrentaron desafíos pero tenían buena tierra y apoyo crecieron más altas, igual que nosotros. La abracé fuerte y respiré el aroma familiar de su champú mezclado con los rotuladores que había usado para colorear su cartel de presentación. Habíamos sobrevivido a nuestro propio experimento de decir la verdad y, como las plantas de Sophie, nos habíamos vuelto más fuertes a través de la lucha. Mi teléfono vibró con un mensaje de Rebecca. El juez había rechazado la apelación de Charles contra la decisión sobre la custodia. Es hora de centrarse en el futuro, escribió. Te lo has ganado. El futuro. Durante mucho tiempo lo había visto a través de la lente de Charles, filtrando sus expectativas y limitaciones. Ahora está ante nosotros, completamente abierto y lleno de posibilidades, listo para ser escrito con nuestras propias palabras.
Un año después me encontraba en un podio aceptando un premio a la innovación industrial. La ironía no pasó desapercibida para mí. Era el mismo premio que Charles había aceptado en mi nombre. Pero esta vez, cuando miré al público, vi rostros diferentes. Sophie sonriendo orgullosa. Margaret, que se había convertido en mentora y amiga. Thomas, que prosperaba en su nuevo papel. Y sorprendentemente Patricia. Había aparecido sin previo aviso en mi oficina hacía 3 meses, luciendo más pequeña, más humana. Había admitido que había estado viendo a un terapeuta, tratando de entender por qué ayudé a Charles a apagar tu luz. Tal vez porque la mía se apagó hace tanto tiempo que olvidé que podía brillar. Mientras pronunciaba mi discurso de aceptación, capté su atención entre la multitud. El éxito no consiste en tener poder sobre los demás, dije ante el micrófono. Se trata de empoderarnos para ser auténticos. Incluso cuando esa autenticidad incomoda a los demás. A veces el mayor logro no es ganar premios, sino ayudar a otros a encontrar su voz después de haberla perdido durante tanto tiempo. El artículo que siguió a la publicación en la revista había desencadenado un movimiento dentro de la industria. Las mujeres comenzaron a compartir sus historias de manipulación en el lugar de trabajo y control doméstico. Las empresas comenzaron a examinar sus culturas más de cerca. El cambio se estaba produciendo, no en grandes gestos, sino en pequeños y valientes momentos de sinceridad. Charles se había mudado a la costa oeste y había aceptado un puesto que lo mantenía alejado de las repercusiones del cambio que había provocado sin darse cuenta. Nuestra última conversación había sido sorprendentemente tranquila. Te amé, dijo. A mi manera. Lo sé. Le respondí. Pero el amor no debería exigir que nos encogamos para encajar en el cuerpo de otra persona. Sophie dividió su tiempo entre nosotros, pasando las semanas escolares conmigo y los fines de semana largos mensuales con Charles. Había creado un grupo de apoyo en la escuela para niños con padres divorciados, mostrando la misma fortaleza para ayudar a los demás que había visto en nuestra experiencia. Mamá, me dijo una noche mientras trabajábamos codo a codo en nuestra oficina en casa. Ella con los deberes, yo con una nueva campaña. ¿Recuerdas cuando solías revisar todos los correos electrónicos con papá antes de enviarlos? Asentí, recordando la constante duda, la cuidadosa edición de mi propia voz. Me alegro de que hayas dejado de hacerlo, continuó, porque ahora sé cómo es la verdadera fuerza. No se trata de tener poder sobre otra persona. Se trata de tener poder sobre tu propia historia. La semana siguiente lancé mi mayor proyecto hasta el momento, un programa de tutoría para mujeres en marketing, centrado en generar confianza y competencia. Nuestra primera reunión llenó todos los asientos de la sala de conferencias. Les dije que la prisión de la que es más difícil escapar es aquella en la que estás convencido de que mereces estar allí. Pero la verdad es que tu voz importa. Tus ideas importan. Tu historia importa. Al mirar alrededor, vi reflejos de mi antiguo yo en sus ojos. La vacilación, la cuidadosa autoedición, el miedo a ocupar demasiado espacio. Pero también vi algo más, la chispa del reconocimiento, el comienzo de sus propios viajes hacia la autenticidad. Esa tarde, mientras Sophie y yo caminábamos hacia casa por las calles de la ciudad, ella deslizó su mano en la mía. ¿Sabes qué es lo gracioso, mamá? Papá siempre decía que él te hizo quien eres. Pero en realidad, te convertiste en quien eres al deshacer todo lo que él intentó convertirte. Le apreté la mano pensando en todas las mujeres en esa sala de conferencias, en Patricia encontrando su voz en la terapia, en Claire construyendo una nueva vida, en cada persona aprendiendo a decir su verdad. A veces le respondí, lo más poderoso que podemos hacer es simplemente ser nosotros mismos, sin pedir disculpas y por completo. Todo lo demás, el éxito, el reconocimiento, el amor, esas cosas no significan nada si nos perdemos a nosotros mismos en el proceso de lograrlas. Sophie asintió, sabia más allá de su edad. Eso es lo que voy a poner en mi ensayo de solicitud para la universidad. Como mi madre me enseñó que el verdadero éxito no se trata de lo que ven los demás, sino de poder mirarse al espejo y reconocerse a uno mismo. Llegamos a casa, a nuestro hogar, donde cada habitación albergaba ahora nuestra verdad, nuestra historia, nuestra luz. No más sombras, no más encogimientos, no más fachadas cuidadosamente construidas. Solo nosotros de pie con nuestro propio poder, escribiendo nuestra propia historia, una página auténtica a la vez.